damos inicio a Salud y Previsión y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Emil Jorge Mansur, quien es neumólogo, internista e intensivista de República Dominicana. Gracias, además doctor. de libanés. Gracias por la invitación. Sí, esa descendencia se pasa por ahí. Sí, claro. Y el Mansur es nombre y es apellido, ¿oíste? Aquí hay varios apellidos, familia Mansur. Ese es puro. Eso es, Kiko yo soy Tabar puro, pero como de tercera generación. Kiko Tabar Mansur. Sí, es familia, es así, familia. Claro. Bien, bienvenido, doctor, a Gracias Salud por y la Previsión. invitación. Bien, doctor, neumólogo, internista e intensivista. Yo creo que con usted debemos de iniciar hablando de Omicron. Háblenos un poquito de esta variante, que ya estamos bastante claros que no es una cepa, ¿verdad?, sino una variante del COVID-19. Cepa se aplica a bacterias. A bacterias. Doctor, Omicron, ¿por qué es tan contagioso y por qué vemos que los síntomas son más leves en gran parte de los casos? Primero, ¿cuántos pacientes tú estás viendo al día con problemas de Omicron o de coronavirus? Mucho. Muchos. Más de 30. Y tú le tiras 30 tomografías también. Ya no. Ya no. Ya tú te reconciliaste con la idea de que esto no merita tanto. Lo que pasa es que se hace basado en información. Ajá. Por cada tanto paciente que usted tenga, que usted se le escape una neumonía intersticial que no está dando síntomas, es un muerto. Entonces, la Delta y las otras variantes que eran las iniciales tenían una importante cantidad de personas con alteración tomográfica que aparece. Sí. Ahora, la única forma de usted estar seguro es teniendo información. Entonces, yo llevo mi data. Una buena auscultación ya no te da esa Eso no información. sirve para nada en COVID. No. De forma para detectar la intersticial, poco probable. Ok. Inclusive, las recomendaciones internacionales con COVID es que no se ausculte desde el inicio de la pandemia. Entonces, ahí es que entra la telemedicina en acción, ahí es que entra el uso de oxímetros ambulatorios. Ejemplo como, por ejemplo, en Israel, que le mandaban un kit con un oxímetro y un aparato para ellos mismos ponérselo, muy chulo. Entonces, para una toma de decisión de grado de afección pesa más una oximetría que hasta una ocultación. Eso Mira, es interesante. Israel ha tomado casi el liderazgo en esto. Pero Israel es una población, primero, pequeña, segunda, circunscrita, tercero, homogénea. Todos los israelíes o judíos por religión son más o menos iguales, tienen los mismos ancestros. Tú puedes realmente masificar la información con ellos. En países donde tú tienes uno que es blanco, otro que es indio, uno que no sabe si es prieto, la cosa es mucho más difícil. Pero en esencia, esta variante es mucho más infecciosa, mucho más contagiosa, en pocas palabras. Se pega muy fácil. Se dice que es más pequeña y que flota más. Eso es verídico. Desde el punto de vista microbiológico no sería de espectroscopía electrónica, microscopía electrónica, son similares, pero el caso es que esta tiene como 56, 57 y pico de mutaciones diferentes, de variaciones en la proteína de la espiga, y eso hace que se pegue muchísimo y que su periodo de infección sea más corto, se deposite en otra parte con mayor cantidad vírica, o sea, en vez de ser en rinofaringe, es en orofaringe, que hay más, y a nivel bronquial afecte más que a nivel pulmonar. Michelle, tú sabes que no es el virus que produce la reacción, ¿verdad? Es el cuerpo de uno que reacciona más o menos violentamente y produce una enfermedad. O sea, el virus de la hepatitis tú lo pones ahí y no produce hepatitis. Doctor, ese contagio, usted acaba de mencionar de tanta gente que puede ser asintomático a esto. No puede ser parte de que se haya aumentado el nivel de contagios, no porque el virus sea más contagioso solamente, sino porque la gente no se da cuenta que lo tiene. Es que realmente el verdadero asintomático es muy poco, porque la gente entiende que asintomático o sin síntomas de COVID es que no tenga que se le vaya el olor de la nariz, es que no haya fiebre, pero llegan tosiendo, llegan acarreando catarro. Mire por ejemplo, un que no necesita internamiento. No, entonces, son gente que hacen síntomas leves, que los consideran leves y entendieron, no, a mí no me dio nada, tosiendo enfrente de ti. A mí
una persona que tiene COVID me pasa un reporte y me dice, tengo gripe, tos, moqueo, expectoración, estornudo, no tengo fiebre, tengo la oxigenación en 98, no tengo dolor de garganta ni malestar general. Tiene COVID. Es raro, pero si el PCR no estuviera positivo, yo pensara que tengo una gripe mala como me da todos los años. Pero me dicen que tengo coronavirus. Le dicen, no, la prueba seguro salió detectada. Sí, salió detectada. Entonces eso es COVID. Actualmente, desde diciembre, mediados de diciembre, finales de diciembre, por ahí, casi todo lo que hemos visto con una certeza importante es COVID. Porque es la variante Omicron. Hay algunas influencias también, ¿verdad? Sí, doctor, pero también se presenta otra cosa, doctor. Por ejemplo, una persona que le dé todos los síntomas del COVID pero que la prueba salga que no lo tiene. Entonces, eso, y a veces lo que dice, no, yo lo que tuve fue influenza. ¿Y realmente esa gente tuvo COVID o tuvo los síntomas por adelantado, podríamos decir? Bienvenido al mundo nuevo que es intentar despegar esa respuesta de forma adecuada. La mayoría de los pacientes, primero, dependiendo del tipo de prueba, el momento en la enfermedad que se la hagan la prueba, probablemente le pueden dar hasta un falso negativo. Porque depende si le entraron el hisopo bien, si la prueba era buena, si era un laboratorio de renombre, si en ese momento el paciente había o no había hecho algún proceso respiratorio, si se nebulizó, si se lavó la nariz y se pilló o no. Hay muchísimos factores. Sí. Entonces, el hecho de decirle, por ejemplo, que es influenza, puede ser. Vamos a hacer. Por eso normalmente, como parte de un esquema diagnóstico, se supone que pedimos influenza A y B, especialmente por la temporada. Prácticamente ningún neumólogo tira una secuencia de analítica sin pedir esa 2 pruebas. De la misma forma como un antígeno. Y si el índice de sospecha es alto, entonces se sigue repitiendo antígeno hasta que dé positivo. Se sigue repitiendo antígeno hasta que dé positivo. Si hay un índice de sospecha alto. Me explico. En una casa, aquí eso sí es frecuente. Oye bien, se sigue repitiendo antígeno hasta que dé positivo. Antígeno, claro. No PCR. O sea, okay. Sí, porque el tema es el siguiente. Usted tiene una casa y este escenario es muy frecuente. Cena de Navidad o actividad de fin de año. 5 o 10 personas se reunieron, hay un positivo. Pero esa persona vive con 5 más en la casa, los otros están tosiendo, y ese salió positivo. Y salieron negativos a la prueba. ¿Usted cree que tienen COVID o no tienen COVID? Tienen COVID seguro. Pues entonces tiene el factor epidemiológico, tiene los síntomas, tiene un positivo confirmado. El que haya dado negativo a la prueba no significa que no lo tenga en ese momento. Entonces, ahí donde viene la pericia médica para usted hacer ese diagnóstico. Porque si se lleva del gusto, esas 4 personas salen a la calle a regar COVID. Normal. ¿Perdió importancia el diagnóstico de COVID con la saturación del mundo? No. No es lo que tiene COVID. No necesariamente. Lo que pasa es que como hay una población tan alta de pacientes vacunados, porque hay una población alta de pacientes vacunados, en los pacientes vacunados, no solamente en las series publicadas, sino los datos locales que tenemos, los datos, por ejemplo, de mi consulta, nosotros encontramos que los pacientes vacunados de 2 a 3 dosis, la probabilidad es de que hagan neumonía, afecciones severas, no síntomas severos, porque a alguien que le da dolor de cabeza, fiebre, malestar general y se siente muy mal, para esa persona por eso es muy mal. Sí. Claro. Realmente son muy pocas, no hemos ingresado tanto. Ahora, llegaron con una dosis de vacuna o sin vacuna y llegan con neumonía y llegan malos. Entonces, el problema de esta variante es con cualquiera de las vacunas, doctor, inclusive con las 2, una persona que tenga solamente las dos vacunas Sinovac, bueno, y no le dio tiempo de tener... No, con 2 no hemos tenido problemas. O sea, aunque sean Sinovac, porque dicen que para el Omicron lo que funciona mejor es el refuerzo Pfizer. ¿Qué es lo que funciona mejor? Que le dé menos malo. Porque le va a dar. Hay una duda con respecto a las vacunas. Cuando dicen que una vacuna te funciona o no, una persona que diga, yo tengo hoy 1, 2, 3 vacunas, no importa, pero yo me hice una prueba de anticuerpos y detecté que tengo anticuerpos. Esa persona no necesita otra vacuna. Eso no es cierto. Explíquenos, por favor. Todo va a depender del tipo de prueba de anticuerpos que se haga, la cantidad de anticuerpos que tenga y la idiosincrasia de cada persona. Y el tiempo que se haga el anticuerpo con relación a la enfermedad o a la vacuna. Totalmente. Pero el punto es el siguiente. El hecho de que usted tenga una cantidad X de anticuerpos no significa que eso no haya que potenciarlo. Entonces, es el mismo ejemplo que tenemos con lo que pasó con H1N1, por ejemplo. Mucha gente se murió en el 2009 cuando le dio su influencita. Y todavía hoy en día tenemos casos de H1N1, pero no se mueren. Porque primero tenemos tratamiento, las personas han desarrollado cierto grado de defensa en contra de esa cepa, y la cosa no es tan grave como aquella vez. Va a terminar pasando eso con el COVID probablemente.
Bien, doctor, tenemos a Horacio Montenegro desde Chile que le tiene una pregunta. Vamos a ver. Gracias, Michelle. Buenos días. Buen día, doctor. Pregúntale si él está con Boris o no. Nosotros, con Boris, por supuesto, vamos a ver que tenga un buen gobierno. Doctor, tener un 35% de positividad promedio en República Dominicana tiene una cierta explicación. Tú estás hablando de las vacunas. Los datos muestran que en primera dosis 6.971.000 personas se la han puesto, es un 66% de la población. La segunda dosis hay 5.747.000 personas que se la han puesto, es un 55% de la población. Y la tercera dosis solamente 1.636.000 personas, que es un 16% de la población. Según los datos y lo que hablan ciertos los expertos, dicen que las personas que están inoculadas con un esquema de 3 dosis son las que están mejor preparadas para enfrentar esta variante Omicron y cualquier otra que venga. ¿Cuál es la importancia, según usted, de tener las 3 dosis en la mayor cantidad de personas posibles? Hay que recordar que ahora en febrero ya cumplimos un año desde que en República Dominicana comenzó el proceso de inoculación. ¿Cuál es el mensaje a la población? ¿Cuál es la importancia de inocularse? Porque tener un 35% de positividad y lo que usted dice en su consulta atiborrada de pacientes, eso de alguna manera va a generar una presión muy fuerte al sistema sanitario. Bien, mira, la presión al sistema sanitario que se está ejerciendo actualmente es más enfocada en el aspecto ambulatorio, en la disponibilidad de medicamentos over the counter, o sea, de los medicamentos que compramos con regularidad. Y de médicos. Entonces, ahí vamos a ese punto. No todo el mundo tiene la misma casuística, ha visto el mismo volumen de pacientes, ha visto lo que pasa con un paciente con COVID en el tiempo. Mi observación está limitada a mi práctica privada. Yo actualmente no laboro en hospitales públicos a menos de que vaya a hacer algún procedimiento gratuito para alguien. Entonces, tenemos que tener en cuenta los sesgos de observación en mi data. A lo que sí yo tengo claro es lo siguiente. Es recomendable vacunarse con la tercera dosis hasta el momento porque la mayoría, si no es que todos los pacientes hacen manifestaciones leves o muy pocas manifestaciones. Lo que no queremos es que el paciente se muera. Vámonos en fácil. Yo quiero que si a mí me da el COVID, me dé como una gripecita mala, sigan diciendo que es una gripecita mala y eso termine ahí. Si eso es el regalo que me da la vacuna, yo lo cojo feliz y contento. En ningún momento estoy diciendo que no le va a dar COVID. Ojo, porque inclusive se sabe y está definido que los pacientes triple vacunados, como por ejemplo yo, le puede perfectamente dar su COVIDcito tranquilito, especialmente la variante Omicron actualmente. Que sí nosotros hemos visto que más de un 85% de los pacientes que acuden a nuestra consulta que están vacunados no tienen nada en tomografía, por ende hubo que eliminar la tomografía del abordaje inicial, a menos de que tuviera dificultad para respirar, más de 15 días de síntomas, o en su defecto estuviera desaturando. Sí. Si una de esas 3 cosas estaban presentes, yo tengo que hacer una tomografía de inicio, porque yo no voy a perder tiempo con una placa. Entonces, es algo bien, bien objetivo, porque yo no tengo el tiempo para, con la cantidad de volumen de pacientes, para sentarme a razonar que a todo el mundo le voy a hacer una tomografía y no la necesita. Doctor, el que se infecta tradicionalmente con una infección, tú lo que haces es una inmunidad celular. Tú modificas tus linfocitos T y B en el área de la infección, pero nadie contaba con que la infección por sí misma era equivalente a una vacuna. ¿Cómo tú lo catalogas eso? Yo soy un hombre de fe. Yo espero que el Omicron deje una cantidad de inmunidad, una respuesta inmune lo suficiente que se parezca a una vacuna. Pero esa data no está presente todavía. O sea, yo no le puedo decir por qué eso están apostando a eso. Yo quiero que esto se acabe. Entonces, si el Omicron le deja ahora defensa persistente a la gente, es posible que veamos una luz al final del camino. Pero esa data no está. O sea, no tenemos esa información todavía. Eso no sé, porque esto es nuevo. Ahora, usted me dice en 6 meses, es posible que en 6 meses yo le tenga esa respuesta. La primera variante les dejaban su anticuerpo. Defensa por aproximadamente 3 a 6 meses. Pero Inclusive, repetía como quiera.
le podía repetir en dado caso. Los casos de repetición eran ínfimas, porque todos tuvimos repeticiones. Yo he tenido casos de 3 veces. Pero son cosas particulares, pacientes particulares con problemas de salud particulares que no hicieron defensa. Doctor, yo tengo 2 temas y necesariamente necesitamos su ayuda hoy. Mire, en las últimas 3 semanas uno recibe decenas de llamadas de personas con respecto a que estoy positivo. Personas en el trabajo, en la familia, en los amigos, están positivos. Y uno ve las diferentes protocolos médicos con respecto a qué atender un paciente. Yo soy de los que digo, ¿qué está pasando? ¿Será que hay un problema de información con este caso del Omicron, en el cual tú tienes un paciente diferente, que se trata diferente a un paciente de lo que estuvimos viendo normalmente? Entonces usted tiene los protocolos de los médicos, usted tiene un neumólogo que te da 2 páginas de medicamentos, sí, y te dice, por si acaso te da dexametasona, por si acaso te da infección para desinflamarte, el Iquis por si tú tienes trombosis, un favipiravir, Faviflu por si usted, que es el antiviral. Usted tiene un antibiótico para esto, más unas vitaminas y todo esto. Esa es una política muy buena porque es la política que se aprobó para cuidar hasta lo que te pueda dar del COVID. Y después entonces usted tiene otro médico que te dice, quédese en su casa, tómese si usted quiere unas vitaminas, si le da gripe, vitamina C, sí. Tome antigripal y hágame el favor, solamente hágase un examen de sangre a ver si usted tiene algo y si puede, no se haga tomografía y chequéeseme el oxígeno. ¿Cuál es el protocolo actual para uno saber qué es lo correcto? ¿Me cuido porque puedo tener la variante anterior o estoy tan tranquilo que no hago nada ¿de cuál de los médicos me llevo? A eso hay que añadirle que en el país hay 6.5 millones con la primera dosis. Hay 3.4 con 2 dosis y se dice que hay como 1.3, 1.4 millones con 3 dosis. O sea, una población, doctor, muy heterogénea. Usted es uno de los médicos, déjeme que me diga lo que, porque se me va a quedar. Mire, el tema es el siguiente. Todos los neumólogos y médicos que han atendido COVID de una forma u otra han recibido información leída, información que hemos recibido a través de estudios científicos y de la basada en nuestra propia práctica, sumado a eso, a los criterios propios de cada quien. De ahí nació el uso de la ivermectina de una forma poco útil, pero recordemos algo, esto es una enfermedad que de por sí, hasta con acetaminofén, en un 60% de los casos, los síntomas se van a controlar. Sí. Nuestra preocupación no es el 60% que van a irle bien, porque alguien se tomó 3 té de bicarbonato con aspirina y le fue bien, pero ese le iba a ir bien como quiera. Ese no es el que preocupa. El que preocupa es el que no le va bien y que después tenemos que meterlo en intensivo. Y además no está vacunado. Eso también agrega un tema serio, porque seriamente el hecho de no tener vacuna hace que le dé peor todo. Entonces eso no es algo que no estamos descubriendo en la fórmula del agua tibia, eso ya lo sabemos. Con respecto a los tratamientos, es un tema de, digamos, adaptación en los tiempos y de un examen clínico. Usted me preguntó qué hay que hacer si usted tiene COVID, irse a ver con un especialista. ¿Cuál? Eso es una respuesta muy difícil de dar, pero yo le voy a sugerir que en este caso las manifestaciones actuales son más neumológicas y de vía aérea alta que anterior. Anterior cualquiera podía quizá manejarlo, pero ahora los pacientes te quedan con hiperreactividad bronquial, traducido al español, una tosecita incómoda que queda después del COVID, aunque haya sido leve, le quedan congestionados de la nariz, malos de la garganta, una tos, un catarro. Perfecto. El tema del uso de dexametasona, de los esteroides, ya están lineados. La dexametasona solamente se usa si hay neumonía severa y oxígeno dependencia. Los anticoagulantes, cada vez más el umbral del dímero D, que es bajo lo cual se debe poner. Ha bajado. No, ha subido. O sea, andamos ahora mismo rodando entre 1.500 y 2.600 para anticoagular. Antes anticoagulábamos por arriba de 500. Entonces, o que haya factores de riesgo. Cardiología tiró una guía para eso. O sea, hay mucha data. ¿Qué pasa? Cunde el miedo porque nadie quiere que uno sea el dueño del COVID que se murió. En mi caso, yo soy neumólogo intensivista, a mí que me mandan ese paciente. El paciente malo es a mí que me lo mandan. Entonces, ¿cuál es el tema?
es enfocar un tratamiento individual para cada quien. No es ponerle lo mismo a todo el mundo. Actualmente las vitaminas ayudan, yo no me la encuentro mal. Antes yo indicaba vitamina C, vitamina D, zinc y multivitamínico. Ya yo estoy ahora mismo limitado a vitamina C y a zinc porque sí. Ahora usted me pregunta... Pero dicen que la vitamina D es el gran defensa del COVID. No, lo que se demostró es que en un grupo de pacientes la vitamina D se encontraba bajita cuando hacían COVID severo, pero no le dijeron que su suplementación aseguraba que no le fuera mal. De nuevo, todo esto es basado en lo primero que hacíamos. Al inicio, cuando estábamos en Delta y en las cepas ancestrales, le poníamos de todo, hasta melatonina. La vitamina D ha Sí, a dejado de Trump ser... le pusieron toda Pero le el poníamos de presidente todo. de Estados O sea, Unidos le pusieron todos hemos usado esquemas extensos. Doctor, a nivel de dinero, la gente que dice que yo no tengo problema con hacerme las pruebas que me tenga que hacer, ni con ponerme las vacunas, ni con conseguirla aunque no la haya. Me voy a Estados Unidos, me pongo la Pfizer cuando allá hay una... No hay problema de dinero. Cuando uno habla de tratamientos nuevos, como dice, uno pasó por la época del Remdesivir, pasó por la época del Tocilizumab, que se sigue utilizando, pero háblenos por ejemplo, de cosas como anticuerpos monoclonales, que se comenzaron a utilizar en Estados Unidos y vemos aquí que la gente lo toma hasta profiláctico. Ahí es donde viene el tema. Los anticuerpos monoclonales actualmente solamente están siendo distribuidos por salud pública. No, yo no le dije, no hay problema. No. Pero es bueno tocar el tema de los anticuerpos monoclonales. Y para uso hospitalario. Por ahí es que va la cosa. Por ahí es que va la cosa. O sea, el uso del anticuerpo monoclonal en pacientes con riesgo a progresión mala de COVID. Claro. No es para todo el mundo. Es para, por ejemplo, que usted me llame. Antes, durante o después. El problema es que usted se lo va a poner a una gente cuando ya de COVID. Eso no se pone para prevenir que le dé. Eso se pone para prevenir que lo mate el COVID o que le dé severo. Dios libre al doctor, por ejemplo, le da COVID. Pero se pone al principio. Fácil, yo se lo pongo. Desde que está diagnosticado. Sí, claro. Mientras más temprano, mejor. Eso fue el coctelito que le dieron a Trump, si vamos a asociar por historias recientes. Entonces, el Regen, que actualmente se demuestra que funciona para las cepas ancestrales y para el Delta, no funciona para Omicron. Eso lo sabemos ya. No funciona para Omicron. ¿El qué? El Regen. El Regeneron, la triple dosis. El Regeneron, que son dos medicamentos. Entonces, sí. El Regeneron... ¿Eso es el anticuerpo monoclonal? Exacto. Sí. ¿No funciona para Omicron? No. Se confirmó ya. Entonces, en Estados Unidos inclusive están otras terapias monoclonales de otra marca que no es el Regen, se están sacando, pero es que, de nuevo, estamos hablando de una modificación de menos de un mes. O sea, la velocidad con la que se tiene que modificar tratamiento en el COVID es abrumadora. Usted hoy va a donde un neumólogo, al mismo neumólogo, y la receta que le van a dar va a ser muy diferente a la que le dio cuando le dio el COVID la primera vez. Porque tenemos que ir adaptando. ¿Y tanta gente vuelve con otro COVID? ¿Repite? Claro que sí. Una buena parte de los pacientes que nosotros tratamos, que tuvieron la preferencia de elegirnos como neumólogo, han vuelto porque la primera vez lo salvamos y están en esta misma vuelta. Todo el mundo lo ha hecho leve. Pero son pacientes que, uno, le dio COVID, dos, se vacunaron. Y estaban en buena salud. Porque no necesariamente, porque yo tengo pacientes de 90 y pico de años que han tenido de todo y le han salido muy bien del COVID. Le dio un COVID malo la primera vez y ahora le dio bueno. Sí. Entonces, la verdad, puntos importantes, el Omicron en la mayoría de los pacientes da leve, eso es cierto. Esa mayoría de los pacientes es bajo una observación de gente vacunada. Doctor, ¿hay alguna prueba que se pueda hacer para saber qué tipo de variante uno tiene, si está positivo? Sí, se puede. Se llama el panel de variantes, aquí lo hace referencia. Ahí viene la pregunta. ¿Vale la pena saber la variante? Eso es epidemiológicamente innecesario. Quizás puntual en algunos casos. Hay que hacerlo en menos de 3 días después de una PCR positiva. Tiene un costo que yo pensaba que era más caro, son como 5,000 o 6,000 pesos. Eso nos cubren los seguros. Y le dicen si es Omicron o no Omicron. Desde el punto de vista de salud pública, el hecho de que ya usted tiene una variante predominante, a menos de que sea un caso muy específico, por una cosa muy específica, no es la cosa que hay que salir buscándola. Mírame al futuro inmediato, 6 meses, 1 año. ¿Qué va a pasar en tu bolita de cristal? Bueno, en mi bolita de cristal, que es grande, yo entiendo que si los contagios lo que van es a seguir ahora mismo, y eso es bueno, tenemos 2 días como que se ha sentido un bajón. Hoy bajó a 39. Digamos que yo no solamente utilizo los números de salud pública, yo veo el marcador del número de pacientes que estamos viendo en la consulta, porque eso representa el número de desesperación de personas que van, por lo menos de la población que acude a nuestro servicio al centro en el cual yo laboro.
¿Dónde es eso? Es en el Dominico Cubano, Ok. que tenemos una unidad de COVID y estamos trabajando con el COVID de forma privada desde el inicio de la pandemia. ¿Qué pasa? Tenemos un bajón como de un 30 a 35% visible de ayer para acá. Eso es bueno. Yo me En lo 6 encuentro meses, bueno. ¿tú crees que esto... 34. Como 35% menos de pacientes de ayer para acá. Eso es bueno. Yo me lo encuentro bueno. Porque significa como que algo está pasando. Estoy un poco preocupado por este fin de semana largo. ¿Y por qué entonces se saturan los centros de salud en este momento si el Porque COVID si no usted- da malo? Es el problema. Usted no quiere ser, de 10 pacientes, usted no quiere ser el uno que se muere. Tenemos 7,000 infectados. Vamos a calcular en base a un 1% de pacientes que de eso, un 1% de pacientes que se pongan malos. Si 7,000 hay en un día, hay 70 gente que van a estar malas. Sume eso por 10 días, son 700. Seguimos esperando 10 días más. Por eso es que son se 1,400. saturan las Por casas. eso es que se satura. Porque los 7,000 van a salir huyendo a buscar un neumólogo. Doctor, tenemos preguntas. Adelante, señores. Bien, doctor, yo estoy interesado en saber cuál es el tratamiento ya de cómo se debe tratar la enfermedad, por ejemplo, en un hogar donde ya hay personas que la han tenido y se están recuperando y otros que lo están teniendo. ¿Qué precauciones debe haber entre miembros de una familia que están recuperándose a otros? Tú debes de ir a la consulta porque tú lo que estás buscando es una consulta gratis hoy. No, el problema es que También, yo no he entendido que él quiere saber. Quiere saber cómo se interesante. cuida en la casa o qué medicamento le da. O ambas cosas. No, como por ejemplo, ya donde se están recuperando, no hay riesgo de Para que no se contagien los otros. O sea, Sí. yo tengo 5 personas, hay uno que tiene COVID, que se está mejorando, y los otros cogieron la enfermedad. ¿Usted quiere saber qué vamos a hacer Sí, en exacto. ese contexto? Bueno, ¿Cómo se hace? O el que salió ya y entró el otro. no, porque el problema es el siguiente, no se va a reinfectar ahí mismo, gracias a Dios. Ahí mismo no. No se va a reinfectar ahí mismo porque hay un periodo inclusive, y esto es importante que se entienda. El virus puede permanecer en el cuerpo detectable hasta 50 días y cuidado sin más, en PCR. Ese es el principio por el cual cuando se termina una licencia, un aislamiento del periodo de infecciosidad del COVID, no significa que una PCR no pueda salir positiva. Aclaremos ese punto temprano. ¿Cuántos días después que una gente le da COVID, usted lo deja que vaya y tenga su vida De normal? 10 a, El que duerme de en su casa 10 a 14 días mientras no tenga síntomas. no contagia. No. Inclusive Omicron se sabe que de 7 a 10 días después del inicio de los síntomas, oiga cuando le estoy diciendo. ¿De 10? De 7 a 10 días después del inicio de los síntomas. Me dio fiebre hoy. 7 a 10 días, eso no es infeccioso o O contagioso. sea que hay gente que quiere ir a trabajar el martes que no va a poder. Entonces, pero de nuevo, todo depende si tiene síntomas, porque hay personas que los síntomas se den a los 2 Doctor, días. la pregunta de Carlos, ¿cómo se maneja esa casa? Entonces, en la casa, mientras tanto, es intentar no estar uno arriba del otro, porque si hay alguien que evidentemente no lo tiene y fue muy dichoso de no tenerlo, esa persona tiene que aislarse de los otros, es muy importante. Quiero hacer una salvedad, que hay muchas familias que tienen niños, que lo primero que hacen cuando alguien sale positivo con uno de los niños, mandan a los niños con los papás, Para los abuelos. a los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le mandaron el COVID directo y en vivo envuelto en regalitos a los abuelos. Con 70 años cada uno. Entonces, no atinen a hacer eso de primera instancia, espérense un momentico, organicen las ideas, porque esta cepa es muy infecciosa. La probabilidad de que ellos lo puedan tener viviendo en el mismo hogar, en que ellos no están vacunados, son altas. Entonces usted les manda envuelto en regalo a sus abuelos el COVID. Doctor, y una pareja que nos Doctor, llama... también- Adelante, Montenegro. Es que, perdón, Michelle, lo que pasa es que también estamos ante una situación en la cual en algunos centros de trabajo le han dicho, después que tú tengas 7 días con eso ya tú no lo pegas. O sea, ven, reintégrate sin prueba negativa y sin nada. Ahí es donde viene el tema. La resolución que salió de salud pública, la cual yo tengo mis opiniones personales acerca de ella, porque entiendo que la prerrogativa de elegir un aislamiento y una licencia médica es médica, no De del cada paciente. médico con cada Inclusive- No del paciente. No del paciente, porque por eso es que te piden un exequatur. Hay un formulario muy bonito de la CISARRIL que te mandan después de cada licencia que tú tienes que certificar el tiempo que tú diste. Sí. Si yo te saqué de tu trabajo por un mes, yo tengo que tener una justificación porque yo hice eso no es a lo loco. Entonces no todos los COVID se portan igual. Hay un COVID que puede ser que en 7 días se resuelva. Hay un COVID que puede ser que yo le tenga que dar un mes. Si le dio una neumonía. Hay le desbarató los enfermos pulmones. y hay enfermedades. Tú no puedes masificar Entonces, eso, cada médico y cada paciente. Que es cierto que, que debemos de tener un parámetro, que la mayoría de los COVID vamos a poder resolver en 7 días. Eso es cierto. Una persona que termine el COVID se hace un antígeno y le da negativo después de haber tenido PCR positivo.
le da su antígeno negativo después de 7, 8 días, ya con eso puede irse a trabajar. Ni siquiera necesita el antígeno. No lo necesita. Puede Pero, irse a trabajar. Claro, es que no lo necesita. Aquí es donde viene el tema. Si tiene control de síntomas, no tiene síntomas, pero síntomas de lo que reflejan infecciosidad. Se siente bien. Se siente bien y pasó el periodo de aislamiento mínimo que uno entiende por el cual, que por data sabemos que el virus se está contagiando, no hay por qué dejar a ese paciente preso en su casa. Eso es un tema de equilibrio. Al principio, cuando la pandemia comenzó, nosotros aislamos gente por 3 meses. Dejamos presos porque salía PCR. Por aquí hubo un italiano que le iban a comprar un bizcocho. Que No, fue ya, el caso. él tiene seguro un terreno para alguno de los del este del país. Bien. Por ahí. Doctor, tenemos una pregunta de Montenegro, de Chile. Doctor, un contrapunto. Yo siento que hay un cierto contraste con lo que usted dice, con la baja de pacientes que ha tenido en los últimos días, con el último reporte del boletín de COVID, que habla de un 40.56% de positividad, que no demuestra en el fondo que la pandemia o va bajando el número de casos. Solamente con 23.000 pruebas. Porque quiero hacer un contraste, no es la idea que parezca odioso, pero por ejemplo aquí en Chile, con 52.000 PCRs, tenemos un 11% de positividad, allá en Dominicana un 40%, pero con ese 11% tenemos 7.000 casos solamente. Significa entonces que tenemos más contagiados en números de lo que realmente son, y base a ese dato, porque las matemáticas no cuadran de alguna manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el mensaje para la población para poder prevenir el contagio? Bueno, mira, lo primero es que aunque los números reflejen eso, ten en cuenta que lo primero que dije es que mi observación está limitada y está sesgada a mi práctica privada, que es lo que yo percibo, lo que llega a mis emergencias, lo que llega de mis pacientes y las llamadas que yo recibo. Eso no refleja lo que se está viendo en los centros de salud primaria, en los hospitales. Yo no puedo hablar de ese punto porque no tengo la data en la mano. Entonces, ¿qué sí te puedo decir? Lo primero es que como las medidas para evitar que esto se contagie son tan simples, la persona entiende que no son ni siquiera necesarias. Estamos hablando de uso de mascarilla, estamos hablando de distanciamiento, evitar actividades de conglomerados grandes. Entonces, o sea, que ya no se pegue el COVID y que con el alcohol y con tú manejar en un carro que otro manejó. Pero es que están respirando aire. O sea, si el COVID, el Omicron anda por ahí, tiene la capacidad de infectarlo fácil. Y en los escritorios, en los cubiertos, en todo eso. Pero a cualquiera le da. Y no di que se muere cuando se cae a una superficie. El problema es el siguiente, que esto es tan infeccioso que antes de que caiga ya se lo pegó. O sea, estamos hablando que en los centros de salud donde trabajamos con COVID, que duramos un año sin ver un cuadro, un paciente positivo de nuestro personal, se infectó todo el mundo en menos de 2 semanas. Todo el mundo. Pero doctor, ayer nos llamó un caso de una persona que entiende que quien se lo pegó fue un amé porque bajó el vidrio y él no tenía. Y le dice, póngase la mascarilla. Pero el problema es ese, el principio. O sea, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué van a hacer con esa información? Entonces, todo el que trabaja... No sirve de nada. No, todo el paciente, por ejemplo, que tenemos ahora mismo ingresado con COVID. Yo tengo, la semana pasada, que tuve que dar más de 24 licencias de enfermera, médico mío, que tuvimos que hacer rejuego. Pasamos final de año pasando trabajo con todo el mundo infectado con COVID. Y son gente que utilizan todas las protecciones del lugar y como quiera se le pegó. Doctor, esa pregunta de Montenegro, yo la voy a llevar a otro plano porque tal vez no está muy claro. Cuando usted dice que usted hace 35% de positividad, significa que de 100 pacientes, 35 están positivos En esa prueba. que usted le hizo prueba. Y usted ve que te dice, hoy tenemos 10.000 contagiados activos. Muy bien. Y tantos se recuperaron. Si nosotros tuviéramos una varita mágica y yo le hago un PCR hoy a los 11 millones de dominicanos, ¿me salen 3,5 millones positivos? No, le salen más. ¿Me sale? Mucho más. O sea que nosotros hoy podemos tener más de 3 millones de dominicanos positivos. Es una posibilidad. Eso es lo que la gente no ha entendido. O sea, es una posibilidad. Pero recordemos que el punto es el siguiente.
de que puede estar infectado. Y a medida de que pasen los días, no es de que sumándole, es exponencial. El crecimiento de esto es exponencial. O sea que si nosotros en este estudio ahora mismo somos 5 personas, hay 2 que están positivos. Seguro. ¿Eh? Seguro. O lo tuvimos. Y en este caso yo lo tuve reciente, por Yo no. segunda vez. Entonces, Pues fueron ustedes. Entonces, aquí es donde yo quiero que llamemos a la lógica. Tenemos una población que se va a infectar probablemente casi todo el mundo. ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar? Que de toda esa población que se infecte, tengamos una cantidad excesiva de pacientes que caigan en intensivo y requieran ingresos. Eso es lo que queremos evitar. Eso no pasa de ahí. Ahora, medidas básicas: evitar conglomerarse, usar su mascarilla lo más que se pueda, usar su manita limpia si la tienen, lavarse la mano y cuidarse. Y ante síntomas, Y vacunarse, buscar doctor. asistencia. Y vacunar. No, pero esa está tácita. Se supone que todo el mundo por ley debería vacunarse con su tercera dosis como mínimo, hasta ahora, hasta el final de mes. O sea, eso no lo estoy mencionando porque se supone que es ley. Y yo estoy de acuerdo con ese aspecto. Yo estoy de acuerdo con que hay que vacunarse hasta su tercera dosis, como se está recomendando, porque la verdad es que se ha visto que el COVID da leve, si acaso con muy pocos síntomas, y eso es lo que nosotros queremos. Y no estar en el montón. Intentar evitarse Doctor. que se le pegue lo que no anda buscando. Última pregunta. Al inicio de la pandemia, usted ha sido bastante claro ahorita cuando le dijo al doctor, a Montenegro, bueno, si tú sabes eso no lo sabe nadie, porque todavía no se sabe. Y esta es una respuesta que la gente quiere saber. Los que normalmente, ¿cómo yo sé si después de vacunarte, cómo usted sabe si ya usted padeció un COVID asintomático en un momento dado? Porque antes uno se hacía una prueba de anticuerpo y si mantenía un IgG positivo, uno decía, a mí me dio COVID. ¿Cómo uno puede saber, ya después de tener 3 vacunas o 2 vacunas, que te crean los anticuerpos naturales, si a ti te dio el COVID, para tú cuidarte diferente o para estar más tranquilo? Bueno, pues es una muy buena pregunta porque yo sí no me la sé. No hay forma. No. Solamente se en un supone- momento dado que tú recibes un PCR positivo. Póngase usted que usted se quedó con persistencia de la PCR por un tiempecito más prolongado. Más nada. Si usted está vacunado, no, porque se supone que usábamos la IgG para eso. Y ya la IgG le va a dar positiva porque usted está vacunado. Entonces no hay forma de saberlo. No. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Previsión en el día de hoy. Yo creo que la gente necesitaba un poquito de esta dosis yo digo que de llamarle la atención para que sigan teniendo las medidas del lugar y saber qué hacer en este momento. Es cuidarse. Es cuidarse. Es enfocar en cuidarse. Porque ya la responsabilidad de cada quien. Entonces, esa misma responsabilidad de cada quien, cuando no hay una cama para ingresarse o cuando se llena el centro que usted quiere ir, porque no es que no hay centros disponibles, en salud pública hay muchísimos, pero el que usted quiere ir, Y la vacunación, doctor. es probable que te llene. Eso de la vacunación debe ser pivotal. O sea, la gente tiene que entender que esto no es un relajo. Yo tengo pacientes que han ido y me dicen, no, yo no me vacuné con neumonía desbaratado el pulmón. ¿Usted quiere saber algo? Usted está malo porque usted quiso. Y pero hay veces que, doctor, hay tanta falta de información con lo mismo de si ir al médico, si solo de qué hacer, si no hacer nada, si esperar que No me solo pase la falta, gripe. vamos a usar la palabra mejor, desinformación. Mire, por ejemplo, un caso, y tenemos un minuto todavía. A nosotros nos llegó un compañero de trabajo que dijo, yo estoy feliz. ¿Por qué? Él es casado y a él y a su esposa no tienen hijos, nos dio el COVID. Juntos en el mismo momento se contagiaron en una fiesta y los dos le dio el mismo. Yo estoy feliz, en mi casa yo no cambié nada, yo salgo a pasear con mi mujer, nosotros dormimos juntos y ahora tenemos unas excelentes relaciones todas las noches. Y un médico le dijo, ajá, ustedes lo que se están sancochando el virus uno a otro, ustedes tienen que separarse como quieran. Es así. No. No. Si ya usted tiene COVID, usted no lo van a sancochar. Esa puede darle tranquilidad. Si usted tiene COVID, su esposa tiene COVID, quédense cuidándose. Se quedan cuidándose. Quédense cuidándose. Ya no va a pasar peor de ahí de lo que ya ustedes tienen. Ok, o sea que cuando una persona dice, yo puedo ir allá que a mí me dio, puede estar tranquilo. ¿En qué sentido? Cuando a ti te dice una persona, a mí se me quitó la semana pasada, yo puedo ir a cuidar a mi mamá, que no se me va a pegar. No exactamente, o sea, no significa que usted se vaya a exponer a la boca del león. O sea, le digo en el ejemplo, por ejemplo, de su esposa. O sea, usted tenga su casa, que eso es su esposa, que ambos tengan COVID al mismo tiempo. Ya lo tienen al mismo tiempo, tampoco es que uno se vaya a dormir al pie de la otra habitación. Depende El de la tema de variante salir a que buscar tiene lo que no se le también. perdió es otra cosa.
Entonces, irse usted, acabándose de recuperar, a cuidar a otro paciente que usted no sabe qué cepa tiene, que usted no sabe su condición inmune, usted no sabe cómo usted quedó, tampoco es algo que yo recomiendo, porque usted va a salir a buscar algo que no se le perdió. Bueno, doctor, gracias. Bien, ¿dónde los pacientes que estén interesados en las consultas con el doctor pueden dirigirse? Entonces, estamos laborando en el Dominico Cubano, que el consultorio, la extensión es 112. El teléfono es 221-5501. Es importante que sepan que normalmente yo veo por cita, pero dada la circunstancia del brote, habilitamos una consulta para COVID con un equipo de médicos que me dan soporte para ir ayudando a todo el que pueda, porque son mucha gente. Bien. Entonces, pueden dirigirse allá. Centro Médico Cubano, Dominico Cubano, el doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, intensivista e internista. Gracias por estar con nosotros, Gracias doctor, por en Salud y Previsión. Horacio Montenegro, Carlos Alonso, quien les habla, de dar las gracias por su audiencia del día de hoy.